Y hoy es 6 de mayo. Y pues hoy se me antojaron galletas saladas, como esta. Y es algo coincidente porque a mí no siempre se me antojan las galletas saladas. De hecho, hace muchísimo que no compraba galletas saladas. Pero hoy se me antojaron y hoy es el cumpleaños de mi mamá Marta, de la mamá de mi mamá. Y pues se me hizo muy padre que fuera coincidente porque estas eran sus galletas preferidas. Tal vez su comida preferida, no sé. Todo el tiempo estaba comiendo galletas saladas y coca de dieta. Y me gustó mucho sentir de qué manera se estaba manifestando ella en mí con este antojo. Y cómo otras veces se me ha manifestado de otras maneras. Por ejemplo, cuando, cuando estoy cuidando las plantas y pienso, híjole, es que no sé qué hacer con esta, no sé cómo trasplantarla, no sé qué hacer con este pedazo que se está secando. Eh, mi impulso inicial es arrancar ese pedazo y luego me acuerdo, no, a ver, ella tenía unas tijerotas. Para algo eran esas tijerotas y entonces me vienen impulsos distintos a partir de haber observado muchas veces cómo ella cuidaba sus plantas y cómo, pues sí, cómo cuidaba todo este verdor y verdura alrededor de ella. En, si hubiera un color del que fuera mi mamá Marta es el color verde, no solamente porque era su color favorito, así en todo el mundo, sino que además pues cuidaba mucho el verdor de su casa, las plantas de su casa, eran pues la vida doméstica de ella giraba alrededor de regar las plantas y de cuidar las plantas. Y también porque le gustaba mucho la verdura, mucho así lo que sea que comiera, decía pónmele, pero con mucha verdurita. Y bueno, eso es el color que creo que ella tiene como oculto, pero si yo tuviera que pensar un color que me recuerde a ella, pues es un color naranja, rojo, amarillo. Le gustaban los colores muy vivos. Y después era curioso porque a veces me decía que yo me vestía muy estrafalaria, pero vamos que yo creo que me venía de genética gustar de los colores tan vivos y tan locos y tan estrafalarios. Y pues hoy quiero hablar de ella porque pues fue muy bonito encontrar esta manifestación de ella en mí, porque me hace muy feliz a veces verme en fotos y pensar cómo mi cara se parece a la de ella, cómo mi cabello, cuando trato de que se levante, me acuerdo que ella se lo peinaba hacia arriba. También a veces cuando veo la cara de mis primas o de mi hermana o, o de mi mamá o de mi tía Liz, la Liz, pues pienso que la veo a ella, ¿no? Siento que la veo a ella y se siente muy bonito. Eh, También hoy amanecí con un pelazo y no se vio muy maravilloso, pero bueno, la cosa es que cuando yo me volví puberta y empecé a entrar en la adolescencia, pues obviamente me importaba mucho mi cabello y entonces pues lo cuidaba y lo peinaba y le ponía gel para que no se esponjara y no sé qué, estaba empezando a enchinarse y mi mamá Marta me decía, es que ¿por qué te lo mojas? No te lo mojes, levántatelo, hazte así, para arriba. Y yo le decía, es que sí, mamá, sí lo hago, pero la crema para peinarme lo baja y siempre lo traía más bien fellillo, lo traía grasoso y caído, no sabía cómo cuidar que se viera rizado. Además que yo no quería que se viera rizado porque la moda en ese momento era ser lacia, entonces no me hacía muy feliz. Entonces, bueno, después de eso me hice rastas y entonces fue la vergüenza total porque ¿cómo mi hija van a pensar que eres comunista? Me decía. Decía, no te pongas esas blusas bordadas porque van a pensar en la calle que eres comunista. A mí me daba mucha risa porque pues parecía que era como una tensión siempre, pero adivinen quién me compraba esas blusas. Por supuesto, me las compraba ella. Muchas veces pasaba que me decía como, ay no, es que está bordada, no, ¿para qué te vistes con ropa tradicional? Tradicional no sé de dónde. Y eso es para hablar en otro video. O en otra charla, vengan a comer, vengan a comer. Hay que platicar. Y Y cuando veía cuánto costaban y todo el trabajo que llevaba la blusa y la manera en que estaba bordada, me decía, pues sí, llévatela, llévate dos, para que te veas bien guapa.
Entonces yo andaba siempre muy guapa con mis blusas bordadas que me compraba ella, las que me hacían ver como comunista, según ella. En su momento yo no entendía de qué manera a ella le asustaba que yo pareciera comunista, según lo que ella consideraba comunista. Hasta que hace muy poquito releí un libro que me regaló mi amiga Alma acerca de una mujer que estuvo en la resistencia del Jueves de Corpus, de una de las matanzas mexicanas de estudiantes. Y entonces, pues me hizo ver, ¿no? De qué manera sucedía esto en las familias, de cómo era esto doloroso y terrorífico para las familias. Y bueno, mi mamá Marta era joven en ese momento, creo que ya tenía algunos hijos o hijas, no sé quiénes habían nacido, pero pues algunas personas cercanas a la familia, algunos hermanos de mi papá Arturo, mi abuelo, estaban metidos en la guerrilla que estaba sucediendo en Guadalajara en el 71-72 y pues era terrorífico para ellos dos, ¿no? Como qué podía pasar con mis tíos abuelos, si a uno lo encarcelaron y bueno, todo esto además moviéndose pues señalando a la familia, ¿no? Señalando en cómo cómo la familia se desarrollaba y de alguna manera volviéndolos ante este gobierno horrible, pues cómplices. Entonces para ella todo lo que tuviera que ver con comunismo, con resistencia, con rebelión era terrorífico, era malo, era mal visto y era peligroso. Entonces cuando se enteraba que yo iba a una marcha era como de no, hija, ¿cómo se te ocurre? No vayas a esas cosas. Le daba mucho pavor. Y ándale que me voy haciendo rastas, pues peor, porque entonces era la encarnación del diablo comunista que iba por ahí por la calle. Creo que en algún momento vio que de alguna manera, no sabemos bien cómo, pero traer las rastas me tenía hasta cierto punto protegida del acoso, aunque sí sufrí mucho acoso en Guadalajara. El tener las rastas y pues hacía que algunas personas no me abordaran de la manera en que me habrían abordado por no traer rastas. Por otro lado pasaban otras cosas horribles, ¿no? Como que iba al súper y el guardia ya me iba siguiendo todo el camino. Y pues no sé, muchos problemas por el estilo. Pero bueno, cuando me las acababan de hacer las rastas, yo tenía el cabello como así o tal vez más cortito cuando me las hicieron, entonces me quedaron como todas así. Era como una anémona. Y se me empezaron a deshacer porque pues es lo que pasa a veces cuando las acabas de hacer y no me las hicieron con gancho, me las tejieron con la mano. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir con Rosita, porque con Rosita hay una muchacha que tiene rastas y ella te las va a arreglar. Y Rosita es la mujer que le peinaba el cabello desde, no sé desde cuándo, desde todos los años tal vez. Rosita, nosotros le decimos Rosita, pero ella se llama Rojita, porque era un poquito gangosa. No sé si sigue viva, yo pienso que sí. Pero bueno, Rojita era una señora, no sé si antes tenía el pelo de otro color, pero cuando yo la conocí era así, pelo güero, lacio, cachetona, botox, muy guapa, ay, no, súper cuidadosa de sus clientas. Y mi mamá Marta iba y se encerraba el sábado completo ahí con Rojita a que le pintaran el pelo, se lo lavaran, se lo peinaran, le pusieran uñas, le quitaran las anteriores, le pusieran maquillaje nuevo, le hicieran el facial, así todo, absolutamente todo, muchísimas horas. Y mi hermana y yo ahí viendo y reviendo las revistas de los diferentes peinados posibles. No teníamos celular, entonces pues había que buscar otras maneras de divertirse. Me acuerdo que al principio, cuando empezamos a ir, creo que antes, pues ya llevaba muchos años de ir con Rojita. Pero cuando nosotras íbamos, primero era en un lugar donde había incluso de estas cosas para peinarse que salen en las caricaturas y en las series viejitas, que es una cosa que se pone así de metal. Pues había, y siempre había música de saxofón que me parecía horrible. Y ya después se cambió a otro lugar como más moderno y ya había modernizado su equipo y todo. Y luego se cambió a otro más, que es a donde me llevó mi mamá Marta, a que esta muchacha me arreglara las rastas. Híjole, qué mal me fue, porque la chava y las otras personas ahí estuvieron todo el rato tirando pues a la manera en que me habían hecho las rastas, en cómo me veían. Me acuerdo que me sentí muy mal. Además que duele mucho que a una le arreglen las rastas. Pero ya que me las dejó, ya que terminó, se veían tan bonitas que dije, bueno,
Y eso era también la tranquilidad de mi mamá Marta. Para ella era importante que yo no pareciera descuidada. Entonces, bueno, después de que me llevó a que me las arreglaran, mi mamá vio como, ¿cómo te las arreglaron? No, pues con un gancho de tejer. A ver, compramos un gancho y ella se inventó cómo arreglármelas y entonces pues vimos que mi mamá me las podía arreglar y luego que yo me las podía arreglar. Entonces llegué a tener las rastas larguísimas, hermosas, olían bonito, se veían uniformes, picaban ojos a los acosadores que iban atrás de mí en el camión, daban rastazos cuando bailaba, eran maravillosas. Pero mi mamá Marta, a pesar de que ya se veían bonitas, pues me seguía amenazando con cortármelas. Y pues yo no estaba segura si era capaz de hacerlo. Bueno, yo creía que sí era capaz de hacerlo, pero nunca lo hizo. Lo que sí es que me empezó a ofrecer dinero por cortármelas. Y yo le decía, no, pues es que mamá no, pues no me las quiero quitar, ¿no? O sea, me decía, ¿cuánto dinero quieres? Y yo, pues lo que me cueste volver a ponérmelas. Ya que yo las sabía arreglar, yo le decía, pues lo que me des me las voy a volver a hacer. Me acuerdo que la última vez que lo intentó me dijo, pues ya te quiero ver cuando vivas en Guanajuato y no tengas dinero si no te las quitas. Al final me las quité y no cobré la recompensa porque pues ya no tenía, ya quería deshacerme de ellas y tener el cabello distinto. Y pues bueno, creo que mi mamá Marta tal vez desde siempre se sintió bastante más identificada con mi hermana, porque a mi hermana sí le gusta maquillarse, sí le gusta el glamour, sí le gusta, le gusta, pues a mi mamá Marta le gustaba mucho ir a lugares caros, así a veces nos decía, a ver, revisen a qué restaurante bonito hay para ir a comer. Y pues nosotras decíamos como lo que se nos antojaba, ¿no? Como de, pues una pizza, o vamos al pollo. Y ella, no, a ver, búsquenme uno bonito. Entonces mi hermana, que es la que mejor le sabía, buscaba lugares bonitos e íbamos y comíamos. A veces yo hasta me daba un poco de vergüenza porque yo iba pues con mi look comunista, no iba fachosilla, con chanclas, y pues íbamos a lugares bien, bien finolis. A ella le gustaba mucho, mucho, mucho comprar cosas, así, lo que fuera. Cuando ella decía, es que si cuando salgo y no compro, siento que no salí y tenía que comprar algo. Así, tenía en sus cajones guardados pashminas y estolas y cosas que había comprado en algún momento y así empacadas nuevas ahí seguían guardadas porque compraba y compraba y compraba y compraba. A nosotras también nos compraba muchísimas cosas. Eh, Me gustaba mucho que así como compraba cosas muy finas, también íbamos al tianguis, a la ropa usada, a buscar qué había. Y encontrábamos cosas muy, muy bonitas y ya llegamos a la casa, lavábamos todo y ya teníamos un montón de ropa nueva y muy bonita, usada. En- Le gustaba probar toda la comida que iba encontrando. Eso es algo que yo he querido tomar de ella cuando, cuando salgo a un lugar que no conozco porque pues yo veía que ella conocía mucho a través de lo que iba comiendo, entonces así todo lo que iba encontrando en la calle, ni siquiera se lo acababa, compraba así como de, voy a comprar este churro con col y no sé qué, lo probaba y luego nos lo daba, ¿no? Para que los demás probáramos o ya nada más era probarlo y saber de qué era. Y comprar la fruta que estuvieran vendiendo en la calle, ir a los restaurantes chiquitos, locales de todos los lugares posibles. Eh, Todo el tiempo comíamos con ella, todo el tiempo. Y aunque no cocinaba mucho, cocinaba muy rico. Hacía, principalmente lo que más me gustaba era que hacía hot cakes, unos hot cakes enormes, riquísimos. Cuando yo le dije una vez, ya me salen a mí los hot cakes y así como los haces, pues agarro la harina y me dijo, es de cajita, sí, entonces no sabes hacer hot cakes. Los hot cakes de cajita no son hot cakes. Y mírame ahora, mamá Marta, soy una experta hot cakeera sin, sin usar la harina de caja. Y también hacía pastel de carne, pero la verdad es que nunca lo probé. Eso me pone un poco triste porque yo sabía que era muy bueno, yo sabía que era muy famoso su pastel de carne, pero a mí no se me antojaba porque sabía que tenía jamón. Hacía también unos tamales de camarón buenísimos, buenísimos. Y nunca nos quiso dar la receta. Hacía
¿Qué más hacía? Torrejas. Hubo una vez que yo le dije así como al pasar, como de, ay, qué ganas de comer torrejas. Pues en la tarde cuando volví ya había torrejas. Creo que fue la única vez que sentí de ella un gesto abuelil, porque siempre sus gestos eran más de cómplice que de abuela. A ella ni siquiera le gustaba la palabra abuela, nos regañaba si le decíamos abuelita. Y eso que mis primos sí le decían abuelita. Y me acuerdo que cada vez que le decían abuelita, mi hermana y yo volteábamos como, no, compa, así no te van a querer. Sí los querían, por supuesto, nos querían mucho a todos, a todas. Y, y bueno, llegué y ya había torrejas hechas, porque yo le había dicho que quería torrejas. Creo que es la única vez que la sentí abuela. Por lo que digo que siempre la sentía más bien cómplice es porque yo le podía contar un montón de cosas que mis papás, pues para evitar el regaño, mis papás no debían saber. Y ella la sabía y ella nunca, pues nunca me traicionó, ¿no? Pero tampoco dejó de poner atención a lo que yo le estaba contando. No solamente retenía la información que yo le había dado, sino que yo sabía que ella estaba cuidando de mí al escucharme y al saber lo que yo le estaba contando. Era cómplice en el sentido de que sabía qué cosas nos gustaban y qué cosas nos interesaban a mi hermana y a mí, qué cosas necesitábamos, qué cosas queríamos. Sabía que a mi hermana le gustaban, no sé, los sombreros y los tacones y las pelucas y le prestaba sus pelucas, y sabía que a mí me gustaban, no sé, los cuadernos, los libros, porque #ñoña, y cuidaba mucho como pues regalarnos cosas que nos iban a gustar o llevarnos a elegir, también enseñarnos a conseguir cosas, ¿no? A ella le gustaba mucho, mucho, mucho ir a una calle que está en Guadalajara, que es la calle Álvaro Obregón, la de Obregón. Entonces íbamos a la de Obregón, a veces el sábado o el domingo, a comprar cosas. Y venden, es una calle donde hay muchas tiendas de mayoreo, entonces comprábamos cosas a precio de mayoreo o por mayoreo, y pues yo las revendía. Revendía muchísimas cosas en la escuela, vendía collares, aretes, pulseras, diademas, ¿qué más? Más adelante, ahora ya que vivía aquí en Guanajuato, vendía ropa. Todavía tengo ropa, si alguien quiere ropa de danza, tops, tengo, y también tengo por trueque. Muchas veces, muchas, pienso en qué pensaría ella o qué diría ella de las maneras en que estoy viviendo las cosas que estoy haciendo. Por ejemplo, eso que esté dispuesta a hacer trueque, yo no sé qué pensaría ella. Pienso que al principio le resultaría chocante y después se le haría maravilloso que puedo hacer trueque y truequear plantas o comida. También hacía caldillo de papa. El famosísimo caldillo de papa de la casa que no es restaurante, en la casa Barco. Es receta de mi mamá Marta. Y vengan a probarlo, queda bien bueno y alivia el corazoncito. Es una receta norteña. Y bueno, nos enseñaba esto, ¿no? A revender para poder ir a comprar más y revender y comprar más. De manera pues que empezamos a vivir algunas actividades económicas de independencia, de ser mujeres. Sabiduría de mujer tenía muchísima, porque pues como muchas de nuestras abuelas, pues no la pasaba bien, ¿no? Mi abuelo, mi papá Arturo, es muy, 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 muy querido por mí, pero con el tiempo me he dado cuenta que seguramente ser su esposa no fue bonito, tal vez nunca. Y ella creo que es un ejemplo clarísimo de cómo encontró una manera de ser feliz dentro de todo lo que estaba hecho para que ella no fuera feliz. Dentro de este matrimonio que la tenía en un puesto específico del cual no podía salirse, porque ella era la esposa quien se tenía que encargar de la casa y de los hijos y al mismo tiempo de trabajar. Ella tenía claro, por ejemplo, que esta es sabiduría de mamá Marta a mamá a María Fernanda, es que todas las mujeres debemos tener a la mano el dinero por lo menos para un taxi y 1 o 2 noches de hotel por si es necesario salirse de casa. Eso no es obvio,
definitivamente no es obvio. Y creo que es el tipo de conocimiento feminista que no se llamaba feminista, pero que es de cuidado entre mujeres, que me parece muy importante transmitir y repartir. También decía que no importa si ya estás hincada ante el altar, todavía puedes decir que no a casarte y te puedes ir y está bien. Y yo estuve a nada de casarme alguna vez. No llegué hasta el altar para decir que no, pero haber crecido cerca de ella y cerca de mi mamá y cerca de la Liz era muy bueno saber que para mí ni siquiera era difícil decir, ¿sabes qué? Mejor no. No fue difícil porque gracias a ellas era algo natural el poder decir, pues no quiero hacer esto, no quiero vivirlo. Por otro lado, para mi mamá Marta sí había algunas apariencias que había que mantener. Había algunas líneas que no había que cruzar porque pues era importante qué podía decir la gente. Para eso seguramente yo fui muy conflictiva con ella porque pues me gustaba andar en chanclas, porque me gustaba andar con falda, porque era medio hippie, porque sí que me gustaba que me dijera que parecía comunista, ¿no? Y ella lo decía como algo desagradable. Alguna vez sucedió, cuando estábamos ya viviendo ahí con ella, que me dijo, préstame un libro, el que sea, estoy aburrida y quiero leer. Yo no sé si estaba aburrida o quería ocupar la mente. No me dijo préstame cualquier libro, ya me acordé. Sucedió una vez que operaron a mi papá. Y mientras él estaba en el quirófano y mi mamá estaba viendo cómo iba todo, pues yo estaba con mi mamá Marta, esperando a que saliera. Y me acuerdo que fue un momento muy feo porque no salía, pero tampoco teníamos información de por qué no había salido. En realidad no estaba mal, solo no lo habían sacado y no tenía la información completa porque era el ISSSTE y sabemos cómo es el ISSSTE. Pero yo estaba sentada con mi mamá Marta y estaba leyendo un libro que se llamaba Noche de Alacranes. Y hablaba sobre la guerrilla española y una niña que se envuelve en la guerrilla española. De la Guerra Civil Española. Y mi mamá Marta me dijo, ay, qué feo nombre, porque Noche y de Alacranes, ay, no, qué feo suena. Y yo le conté de qué se trataba, ¿no? Le conté de que esta niña, que se iba a meter a la guerrilla y que un compañero le había contado que cuando le tocaba hacer guardia, en la noche, para no quedarse dormido, pues pensaba en que se le iban a subir los alacranes y entonces eso le daba miedo suficiente como para no dormirse. Entonces, tiempo después, mi mamá Marta me dijo, oye, préstame ese libro, lo quiero leer. Y se lo presté. Y me acuerdo que yo a veces salía al baño en la noche porque yo estaba chateando, porque pues millennial. y cuando venía de regreso veía que la luz de su cuarto estaba prendida y la tele no, así que yo asumía que estaba leyendo y creo que sí. Después de eso nos empezamos a entender muchísimo más acerca de las cosas por las que yo estaba de renegona. Me acuerdo que a veces por molestarme me decía, sí, por eso Dios inventó las medicinas. Y yo, ¿qué? Dios no inventó las medicinas, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo sabía que era solo por molestarme para ver qué pasaba. Pero así como hacía eso, después de haber leído este libro y de haber compenetrado conmigo de otra manera, a veces me decía como, ve nomás lo que está diciendo el cardenal en el radio. ¿Qué piensa? Que no nos damos cuenta que son unos pederastas y no sé qué. Entonces pues para mí era como una nueva etapa y una nueva manera de aliarme con ella y me hacía muy feliz. Hace rato me encontré una publicación de la Liz, mi tía Liz, donde ponía algunas cosas que solía decir mi mamá Marta porque pues tenía muchísimos dichos. Y pues cosas que me gustaría contar acerca de ella es que, por ejemplo, cuando le gritábamos ¡mamá! Era una casa grande. ¡Mamá! Ella respondía ¡ey! O respondía con un silbido mucho más contundente, yo no sé silbar bien. Y seguía haciendo lo que estaba haciendo. En realidad había que ir a buscarla y encontrarla para decirle lo que había que decirle. También pasaba que decía, a ver, ¿me traes mi bolsa? Y traerle su bolsa era su cartera. Está en el buró, y si decía en el buró, seguro no estaba en el buró, estaba en la cama o estaba en el tocador, estaba en cualquier otro lado menos el buró. Por ella es que nos mandaba a comprarle sus cigarros y su coca,
y en la tienda nos los vendían sin broncas, así las dos morritas de 8 y 10 años comprando los cigarros y no pasaba nada porque sabían que eran para doña Marta. Le gustaban primero los cigarros Raleigh, bueno, desde que yo me acuerdo, y después los Benson dorados. Y mi hermana y yo a veces se los escondíamos atrás del microondas o los deshacíamos y los tirábamos a la basura. Pero bueno, pues obviamente eso no la detenía de comprar más o de mandarnos por más y entonces seguir fumando. A nosotras no nos gustaba que fumara. Pero tampoco me la imagino sin su cigarro. ¿Qué más? Pues siempre nos pedía que le ayudáramos a limpiar la casa, pero no nos pedía los trabajos pesados, sino los trabajos chiquitos, considerando pues que estábamos chiquillas. Entonces nos pedía, por ejemplo, las escaleras tenían unos garigoles y entonces era limpiar todos las curvas de la escalera que se llenaban de polvo y todos los orificios y formas que tenían los jarrones y figuritas, y porque tenía chorros de figuritas, chorros de jarrones. Así que si en algún momento la casa Barco se llena de tarugada y media, vamos a ver que entonces fue genético y no porque sea una idiática. Genético-cultural tal vez, pues crecí rodeada de un montón de cositas y más cositas y plantas. Y ¿qué más? Ay, le encantaba disfrazarse y asustarnos. Hubo una vez que tuvimos un campamento ahí en el patio de su casa. Era el cumpleaños de mi hermana y el mío están muy cerca, entonces a la mitad a veces nos hacían una fiesta para las dos. Y esa vez fue a manera de campamento y fue ahí en el patio. Y ella nos decía, y al parecer desde antes, desde con sus hijos, decía que se aparecía la mujer Chicotito en su casa. Que era una mujer pues que traía un chicote y que te asustaba. La manera en que sabías que venía la mujer Chicotito es porque se oyó un silbato. Entonces estábamos en el campamento y no sé qué, y ándale que se empieza a oír un silbato. Y me acuerdo que mi hermana y yo, en lugar de asustarnos, volteamos como ¡ah! ¡Es la mujer Chicotito! Y entonces no va saliendo la mujer Chicotito con un trapeador prendido en llamas, una peluca güera despeinada, con la cara llena de algo y un traje como de maléfica a dar maromas en el piso y asustar a todos los niños. Todos los niños y niñas corrieron a todas las casas de campaña. Unas lloraron. Fue demasiado. Ya después ella desapareció y después tuvo que salir y mostrarles que todo era un disfraz para que los niños y niñas dejaran de llorar porque pues era ella, ¿no? Mi hermana y yo estábamos emocionadísimas de por fin conocer a la mujer Chicotito. Nos asustaba muy fácil y nos convencía de muchas cosas. Hubo una vez que mi hermana y yo nos estábamos peleando y en eso toma la que se prendió sola la tele. Y mi hermana y yo, chin, ya, y ella nos dijo, ya ven, se les apareció el diablo por estarse peleando. Síganse peleando, se les va a aparecer el diablo. Y mi hermana y yo, ¿cómo que el diablo? Entonces todavía fue y agarró un bote de agua bendita y empezó a echar en todos lados porque se había aparecido el diablo. Y mi hermana y yo como, no manches, el diablo se nos apareció. Ya después ella no sabía cómo quitarnos el susto. Nos dijo que ella le había puesto el timer a la tele, cosa que nosotras no sabemos si sea cierto o en efecto se nos había aparecido el diablo por estarnos peleando. Ella tenía un carro, primero un Cougar, creo, que olía a cigarro y carro viejo. En ese momento no era viejo, pues, pero... Y después compró una camioneta, una Tracker, que a ella, yo no sé de carros, solo me acuerdo de los nombres de esos carros. Y a ella le gustaba mucho esta camioneta, pero no le gustaba lo suficiente porque se le hacía muy chiquita. Entonces, le compraron... esa, como no le gustaba, dejaba las llaves pegadas y se metía a la casa. Decía, es que ojalá que me la roben porque no me gusta. Y le dejaban las llaves pegadas para que alguien se la robara, pero nunca se la robaron. Y después le compraron, no sé si la compró ella, vamos a decir que compró una camioneta mucho más grande y mucho más ostentosa que no eligió ella, la eligió mi tío Arturo. De manera que pues a ella le empezó a dar miedo que la secuestraran, estaba todo el tiempo muy muy preocupada de pensar que la podían secuestrar porque la camioneta aparentaba ser de una persona con mucho dinero y ella además pues era muy elegante. Y esto me recordó pues que también le
le encantaba ir al casino. Para ir al casino, pues ella, elegante ya era, porque el peinado no se le quitaba nunca, las uñas postizas no se le quitaban nunca, el maquillaje tipo señora drag tampoco se le quitaba nunca. Pero, pues para ir al casino, lo que hacía es que se ponía aquí un trapo, un rebozo brilloso, rojo o verde, elegantísimo, y se iba y se metía al Twin Lion. Había otro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era en un centro comercial y ella se metía al casino y nos quedábamos, mi hermana y yo afuera, nos dejaba dinero. Y era, cómprense lo que quieran, o métanse al cine, o váyanse a las tiendas, pero déjenme en paz un rato que voy al casino. Y nos dejaba. Y mi hermana y yo nos la pasábamos re bien, la verdad, porque pues nos comprábamos una nieve y nos sentábamos a cotorrear y estábamos ahí en la plaza, solas además, eso era como muy emocionante. Y ella se metía al casino y a veces salía, no gané nada, y a veces salía, ahora sí gané, vámonos a comer, o vámonos a dónde. Mi mamá Marta era del Rosario, en Sinaloa, muy cerquita de Mazatlán. Y su hermana, mi tía Pancha, vive en Mazatlán y pues a veces íbamos a visitarla. Creo que mis tíos iban mucho, mucho más seguido que nosotras. Pero ay, era muy, muy divertido cuando íbamos porque pues estábamos con mi tía Pancha y con mi mamá Marta, íbamos y nos... Ella pues conocía muy bien Mazatlán porque había vivido en Mazatlán mucho tiempo, entonces pues nos llevaba a los lugares más bonitos, a las playas donde se veía el mar más bonito, o a ver los hoteles, a tomar chocomiles, a comer coriquitos, a comprar camarones. Era muy bonito ir a Mazatlán con ella. Visualmente tengo un recuerdo muy claro de ella, una vez que fuimos a Mazatlán, y no me acuerdo por qué, pero nos dio permiso de... No me acuerdo si mi hermana y yo nos fuimos solas a algún lado o nos fuimos con alguno de mis tíos y cuando volvimos estaba ella un camisonzote y con el cabello recogido, que para mí fue muy impactante porque ella siempre estaba muy peinada. Pero ahora estaba con el cabello recogido porque hacía calor, porque la humedad, porque todo, entonces estaba completamente recogido su cabello. Y ¿qué más? Era muy elegante y muy guapa. Una vez que vino a Guanajuato, híjole, cómo la seguían los hombres. Por un lado, la verdad es que creo que para ella era más emocionante que sentirse acosada, pues supongo que tiene que ver con que ya tenía pues muchos años y muchos de los hombres que se acercaban a hablarle pues no eran hombres viejos. Era muy común que estuviéramos comiendo en algún lugar y que los señores de otras mesas pasaran y se despidieran de ella como si la conocieran. Era muy curioso, era muy raro. Yo no sé si secretamente ella se echaba miradas con ellos o no. También una vez la aplicó re bien. Iba pasando un hombre bien parecido, derechito, guapo, y ella en ese momento se tropezó y se cayó abrazada de él. Así abrazadísima. Ay, perdón, perdón. Eso fue hace muy poco. Yo estaba aquí en Guanajuato. Ella había venido aquí porque yo tenía que quedarme porque tenía que presentar un examen extraordinario. Entonces vino y, ay no, fue muy estrafalario. Ella y mi hermana todos los días me decían que se la habían pasado en el bar Incendio. Yo no sé si eso era cierto, nunca lo voy a saber porque se mantuvieron aliadas en decirme eso, en que todo el tiempo estaban en el incendio cuando yo estaba en clase o estudiando para el examen. Me hizo ir al templo de la mina de Cata a ofrecer que a ofrecer como como manda que iba a volver si pasaba el examen extraordinario. Y lo pasé, entonces ahí voy yo a pagar la famosa manda que ofreció mi mamá Marta a cambio de que pasara el examen extraordinario de cálculo 3. Y qué bueno que sí lo pasé. ¿Qué más? Pues yo le contaba de los muchachos que me gustaban, le contaba de mis amigas, le contaba de mis maestras, mis maestros. Y ella todo lo escuchaba. Era muy curioso porque yo a veces sentía como de, ay no me está escuchando, está en su rollo, está viendo la tele, está viendo la Pati Chapoy, está leyendo el TV Notas porque le encantaba el TV Notas. Y a mí secretamente también, ya lo dije, ya ni modo, también me gustaba leer su TV Notas porque la verdad es que estas cosas están hechas con suficiente morbo para que una tenga ganas de verlas. Pero
Bueno, además ella tenía un método para leer el TV Notas sin verse mal, y es que compraba revistas más elegantes, compraba el Hola y revistas que hablaran sobre la realeza española y no sé qué, y adentro le ponía el TV Notas. Entonces ella estaba en el salón de belleza de Rojita leyendo sobre la realeza, pero en realidad estaba viendo el TV Notas, qué pasaba con la Maribel Guardia y el Palazuelos y no sé qué tanto. Y a veces nos desvelábamos hablando, bueno, tal vez no era desvelarse, no me acuerdo a qué hora nos dormíamos, pero yo era una niña, entonces para mí era desvelarse hablando de cosas, de muchas cosas, de, de lo que a una le gustaba hacer, de comida, de viajar, de sueños que teníamos una y la otra. Éramos amigas, somos amigas. En donde sea que ella esté, somos amigas, somos aliadas. En, yo no llevo mucho tiempo de estar suscrita a algún feminismo, de gustar de los feminismos. A lo mejor podría hablar de eso en otro video. Eh, pero habiendo aprendido muchas palabras acerca de la manera en que las mujeres se alían, pues en ella encontré sororidad y, y alianza, una alianza muy grande, que tenía que ver con la posibilidad de confiar en ella, más allá del poder que tenía ella sobre mí como mi abuela y como adulta, y más allá de los mandatos en los que ella también creía, ¿no? Acerca de la virginidad, acerca de la manera de relacionarse, acerca de los hombres, acerca de las mujeres, acerca de los trabajos. Ella tenía la posibilidad de aliarse conmigo y escucharme y ser mi cómplice, saltándose eso. Eh, a veces yo vendo sándwiches de hummus con queso, están bien buenos, encárguenme, de verdad están bien buenos. Y cada vez que, bueno, yo vengo de familia de torteros además, por parte de mi papá, mis tíos hacen tortas, algunos, de tradición, tortas muy muy buenas. Y cada vez que estoy en la mañana preparando los sándwiches para llevar a algún lado, para vender, me acuerdo tanto de la parte tortera como de mi mamá Marta, que también en las mañanas antes de irse a trabajar preparaba lonches y los vendía, ¿no? Lonches y para el montón de hijos, bueno, 5 a mí se me hacen un montón, pero eso que vendía lonches, preparaba, nunca le faltaba en su bolsa papel de baño, una fruta, eh, un labial bonito, unos lentes oscuros, cigarros. Y pues me gusta mucho pensar que me estoy pareciendo a ella. Me gusta mucho saber que sé cuidar mis plantas por parecerme a ella, que sé cuidar mi cabello y cuidar mi cara y cuidar eh, cuando tengo ganas de verme de una manera, mi postura, mi manera de hablar por ella, que sé defenderme por ella, que, que sé guardar secretos y contar secretos y confiar en personas por ella. Pues una última cosa que me gustaría platicar es que una vez trajo un gatito, porque ella sabía que me gustaban los gatos, trajo un gatito a la casa y me lo dio y me dijo que lo escondiera, que mis papás no supieran que tenía un gato porque ellos no me habían dado permiso de tener gato. Me lo trajo en una caja, era un gatito chiquitito y me dijo ponle mantequilla en las patas para que no se vaya y así todo, y era nuestro secreto. Esta historia hace pensar que yo tenía 6 años, 8 años, 10 años. Yo tenía 16 años. Estaba a nada de venirme a vivir sola a Guanajuato, pero yo estaba junto con ella guardando un gatito de que mis papás no lo fueran a ver. Creo que posiblemente es la última vez que recuerdo haber como tenido un secreto de modo infantil. Y es muy bonito. Y pues creo que las mujeres de la familia pensamos constantemente en mi mamá Marta, pensamos en cómo nos estamos desarrollando a partir de ella y a través de ella y gracias a ella.
y en la manera en que ella se desarrolló y cómo llegó a florecer por todos lados y todo el tiempo, cómo le florecía el maquillaje en la cara, cómo le florecían las uñas en las manos, cómo le florecía el cabello, cómo le florecían los viajes y le florecía la enseñanza y le florecía el ser libre. Y, y pues nada, de eso es el video, pues de cómo ser una mujer libre, como mi mamá Marta.